Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hace varios meses vemos en los noticieros protestas, marchas, reclamos contra los cambios que se pretenden introducir en la ley de pensiones y el impacto que tendrían en las jubilaciones. Vamos a pedirle que nos aclare cuáles son los temas en discusión y qué propuestas o alternativas hay sobre esta controversia nacional al economista Teófilo Caballero, quien ha estado participando de una comisión interinstitucional que ha analizado las propuestas de cambio a la ley de pensiones y que ha cedido a compartir en este episodio justamente el trabajo que ellos vienen realizando. Teófilo, muchas gracias. Oscar, muchas gracias por la invitación y con gusto podemos aclarar ciertas cosas. Así, bueno, para que quienes no estamos propiamente quizás interiorizados o compenetrados con este debate que hay sobre los cambios propuestos a la ley de pensiones, si nos pudiera sintetizar, por favor, cuáles son los principales cuestionamientos que se están realizando. Ya, partamos de la propuesta que presentó el gobierno a través de un proyecto de ley 035 se llama, en la que en ese proyecto 035 plantea dos cosas. Primero, en su disposición transitoria única de ese proyecto de ley dice que todos los trabajadores del país, sector público, sector privado, todos se acogerán y ejercerán la jubilación a partir de los 65 años. Entonces, ese es un mandato, porque ejercerán, se acogerán, es imperativo, ¿no? Se hace, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los trabajadores cumplen 65 años en Bolivia tienen que dejar su cargo, ¿no? En contraposición a la ley vigente, la 065, que se aprobó en el año 2010 en la gestión de Evo Morales, que decía que a partir de los 58 años, ¿no? El trabajador puede, dicen, ¿no? Acogerse a la jubilación, pero que no es un mandato. Si el trabajador tiene condiciones y oportunidades de seguir desempeñándose, podría hacerlo hasta los 70, hasta los 80 años, no sé, pues, ¿no? Pero hay esa primera condicionante en esa disposición transitoria. Y en esa misma disposición, Oscar, se agrega otro parágrafo que dice, ¿no?, que los trabajadores que quisieran seguir trabajando tendrán que someterse a un examen de actitud física, psíquica, ante una instancia del Ministerio de Salud. ¿Qué significa eso? Digamos, que todos cumplimos 65 años, ya estamos jubilados, pero si queremos seguir trabajando, tendríamos que someternos a ese examen médico que nos va a tomar una instancia del Ministerio de Salud. Y aquí viene el problema, pues, Oscar, ¿no? Nosotros sabemos cómo funciona este país. Aquí pueden primar intereses políticos, puede imprimar chantaje, extorsiones, que eso es común ya en el país, y entonces coloca al trabajador en una posición de indefensión, ¿no? Y hay un tercer parágrafo que dice que quedan exentos de la jubilación obligatoria todas las autoridades electas, o sea, todos los funcionarios públicos. Ellos pueden seguir nomás ejerciendo su cargo. Ese es un primer elemento. Y hay un segundo elemento que se llama el Fondo Solidario. El Fondo Solidario es un fondo que se creó en la Ley de Pensiones del año 2010, la 065, que tiene el propósito de mejorar las pensiones de sectores que reciben una pensión extremadamente baja. Pero que en realidad ese Fondo Solidario hasta hoy se ha convertido en un fondo de beneficencia para ciertos sectores que tienen, digamos, alguna vinculación con el gobierno, como los cooperativistas mineros, como los mineros metalúrgicos, pero que están exentos otros sectores de la sociedad. Entonces, en ese fondo solidario y en ese anteproyecto de ley 035, el gobierno está planteando mejorar la pensión solidaria, mejorándola algo así de 620 a 740 bolivianos mensuales para una persona que hubiese trabajado 10 años, y mejorarla hasta un rango de 4.200 hasta 5.200 si es que llegara a cumplir 35 años. Entonces, esos son los dos aspectos. Entonces, Esos son los aspectos. Y el alcance de esta ley es para todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, porque normalmente se ve en las noticias que quienes protestan son los médicos, pareciera que es un tema del sector sí, salud. sí, sí, lo que pasa es que, claro, el sector médico es uno de los sectores de la sociedad civil mucho más organizado
que precisamente son los que han encabezado pues, ¿no? esta protesta. Oscar, estoy en una comisión que me invitó el doctor Wilfredo Anzoátegui en el mes de noviembre del año pasado aproximadamente, porque este tema ya se viene discutiendo hace muchos meses, digamos, ¿no? Entonces, yo he sido parte de ese equipo técnico y ya en los últimos meses, ya el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, me pidió de que yo también represente a la universidad. Entonces, efectivamente es una lucha que la ha empezado liderizando el sector médico, pero los efectos de este anteproyecto de ley es para todos los trabajadores del país, tanto público y como privado. Por eso es que yo he visto incluso spot que ha sacado el gobierno desprestigiando a los médicos, pero no es para los médicos, esta es una lucha total. Por eso es que en esta comisión interinstitucional que se ha armado, Oscar, incluso se ha conseguido la participación del sector de los jubilados. ¿Por qué? Porque los jubilados están recibiendo una pensión miserable. Te he mostrado un cuadro ahí donde se muestra que la pensión promedio mensual que recibe un jubilado en este nuevo sistema en el año 2010 era 2.400 bolivianos y en el 2023, el año pasado, era 2.600 bolivianos. Pero en ese lapso de tiempo entre el 2010 y el 2023 ha habido un proceso inflacionario, ¿no es cierto?, que ha llegado casi al 50%, lo que ha hecho de que aparte de que el jubilado reciba una pensión miserable de su plata, porque esto, Oscar, hay que dejar bien en claro, la plata que se les paga a los jubilados es plata de los trabajadores, es su esfuerzo, ¿no es cierto?, económico. No, las cuentas individuales son unas cuentas de ahorro, ¿no? Las cuentas individuales son cajas de ahorro, son cuentas individuales, como tener una caja de ahorro en el banco, es tu plata, ¿no? Pero sucede que por la metodología y el procedimiento del cálculo, y esto es a esto lo que se quiere llegar a una discusión para hacer una reingeniería financiera, porque no puede ser que con tu plata, con tu esfuerzo de aportes hecho varios años, te condenen después a recibir una pensión miserable. Y retomando lo que te explicaba de los 2.600 bolivianos de pensión mensual que recibe en promedio un jubilado en Bolivia, en ese lapso de tiempo 2010-2023 había un proceso inflacionario que ha llegado casi al 50%. O sea que tu 2.600 ha tenido una pérdida de poder adquisitivo casi el 50%. Este sector jubilado, que es un sector obviamente maltratado, si vos querés, y siendo que tiene un montón de plata acumulado en su cuenta individual, también se ha plegado, digamos, ¿no? Por eso es que tenemos diferentes asociaciones de jubilados, porque en la propuesta que se ha planteado en la Comisión Interinstitucional es mejorarle a todo. No es solamente el hecho de eliminar la disposición transitoria única y de anular la jubilación forzosa a los 65 años, sino también mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones de las pensiones y también mejorar ese fondo solidario, que no sea solidario solamente para algunos sectores identificados con el poder circunstancial, sino que sea un fondo solidario, de verdad solidario, pero solidario para todos. Teófilo, y sos economista y sabes que, claro, es difícil conseguir que todos ganen al mismo tiempo, es lo ideal. Así es, correcto. Me decías que ustedes no se han limitado a la crítica del proyecto, sino que Así también es. han trabajado propuestas. Así es. Porque el tema de fondo es que todas esas personas que han ahorrado, porque se les ha descontado de su salario todos los meses, puedan, pues, en cierto momento, cuando ya se jubilen, recibir un ingreso que les permita vivir con dignidad. ¿Cuáles son los principales fundamentos de la propuesta que ustedes han realizado? En la propuesta que armó esta comisión interinstitucional está el hecho, por ejemplo, de mejorar los ingresos, por ejemplo, del Fondo Solidario, para que sea solidario con todo, no solamente con un sector. Ahorita, por ejemplo, el empleador, la empresa, pone 3% mensual a este fondo solidario por cada uno de sus trabajadores, ¿no? Nosotros estamos planteando de que se le podría aumentar un 0,5% a 3,5%, que está eso en el anteproyecto de la 0,35, que nosotros lo hemos recogido, ¿no? Ese es un elemento. Otro elemento. Es importante, en este país se habla mucho de la solidaridad con la gente pobre, con la gente explotada, pero la solidaridad del Estado se la carga a la gente. Y en este caso la solidaridad del Fondo Solidario se lo está cargando a los propios trabajadores y al empleador. Entonces se está planteando también de que esta solidaridad sea
beneficia todo, y que el gobierno o el Estado, en su rol de protector, ¿no es cierto?, de la masa humana, de la masa de trabajadores, también ponga, pues, ¿no? Y se está planteando, por ejemplo, que el Estado mejore el curso de este fondo solidario poniendo el 1% de la coparticipación tributaria de lo que le corresponde al gobierno central, porque vos bien sabés, Oscar, de que la coparticipación se divide entre 75% para el TGN, el gobierno central, 20% para los municipios, 5% para las universidades. Entonces, si de verdad queremos hacer solidaridad, el gobierno también tiene que aportar este fondo solidario para que eso beneficie a todos los trabajadores. Otro elemento que se les ha planteado, sujeto a discusión en una mesa técnica, es que hay, Oscar, los fondos, aparte del fondo de la jubilación, hay el fondo de riesgo común, el fondo de riesgo profesional. Por ejemplo, a todos los trabajadores se nos descuenta, más allá del 10% para nuestra jubilación, se nos descuenta un 1,71% para un fondo de riesgo común. El patrón, el empleador, aporta por cada uno de sus trabajadores el 1,71% de riesgo profesional, se llama. Estamos hablando ya de que el empleador está poniendo 4,71% por cada uno de sus trabajadores. Y hay también un fondo de riesgo laboral que son de los trabajadores independientes. Estos fondos mantienen recursos para financiar pensiones de fallecimiento o de invalidez para las personas que caigan, digamos, ¿no?, en accidentes de trabajo o en fallecimiento que estén vinculados con su trabajo o con cuestiones comunes. Estos fondos han acumulado mucho dinero. Entonces, se está planteando que esa plata también, ¿no?, una parte de esa plata vaya a cubrir este fondo solidario. ¿Por qué? Porque actualmente el fondo solidario se nutre con el 20% de esos fondos adicionales. Nosotros estamos planteando que sea el 50%, sujeto, por supuesto, a una discusión eminentemente técnica, porque esto, Oscar, más allá, digamos, de las acciones y las pasiones, es cuestión de matemática actuarial. Esto requiere de una reingeniería financiera. Entonces, en los cálculos que se ha hecho, dan los recursos, porque tampoco lo que no se quiere es desfondar a los fondos. O sea, por el hecho de repente, en una actitud de querer acaparar para el presente, no podemos dejar, digamos, un futuro. Que velar por la sostenibilidad del sistema. Exacto. Ahora, me mencionabas, hablabas de matemática actuarial, y no pretendo en conversación de esto entremos en un tema tan técnico. Ajá. Pero mencionabas, por ejemplo, que obviamente la gente se queja porque recibe 25, 30% de renta de lo que ganaba anteriormente. Por eso no quieren jubilarse. Y obviamente la gente trata de prolongar su vida laboral lo más largo posible. Pero me decía, esto, entre otras cosas, que por ejemplo se le estima que las personas van a vivir 110 años, ¿así? Sí, lo que pasa es que en este tema hay una formulita que se llama el cálculo necesario para el pago de pensiones. Ese cálculo está compuesto por una serie de elementos financieros, entre ellos, por ejemplo, en la esperanza de vida que calcula la gestora pública, se establece que la esperanza de vida de todas las personas en Bolivia es de 110 años. Por tanto, cuando una persona, por decir, se jubila a los 65 años, su aporte de esta persona se lo prorratean como si fuera a vivir 110 años. Eso es imposible en Bolivia por las condiciones socioeconómicas. Los datos del censo 2012 en lo que se refiere a la parte socioeconómica que sirve para el índice de desarrollo humano, se ha demostrado que el 95% de las personas que lleguen a los 85 años van a fallecer. Y solamente un 5%, ¿ya?, que cumple 85 años van a traspasar la frontera de los 85 años. Entonces, por eso es que en este trabajo se está planteando también bajar ese cálculo que está en esa tabla matemática que tiene la gestora, bajarlo a 85 años para permitir que la persona pueda elevar su pensión en el presente, ¿no? Te doy un ejemplo en Chile, por ejemplo. En Chile esa es la misma metodología, 85 años. Y si una persona traspasa los 85 años, el resto lo asume el Estado, ¿no? Pero, digamos, hasta los 85 años, que es el rango medio, entonces a la persona se le ha devuelto todo ya disfrutado, ¿no?, conforme al nivel de vida que tuvo en su vida activa.
Ahí lo que... Ese es un elemento, que bajar eso a los 85 años, o de repente a los 80, no sé, esto es cuestión de proyección financiera, ¿no? Porque vuelvo a repetir, aquí lo que no se quiere es, ¿no es cierto?, dejar sin liquidez a los fondos en el futuro, como ha pasado cuando funcionaba el FOPEB y los fondos complementarios que quebraron en este país, y por eso tuvieron que venir las administradoras de fondos de pensiones. Toda esta propuesta ya la han presentado, ¿a quién la han presentado? Esa propuesta ha sido presentada al presidente de la Comisión de Planificación, el diputado Omar Yutkra, que es precisamente ahí donde nació el proyecto de ley 035, en la cual quieren jubilar, ¿no es cierto?, a las personas en forma obligatoria a los 65 años. Se lo ha presentado, y te comento esto porque esto es un proceso. Yo he estado vinculado en noviembre, estamos hablando ya ahorita ya casi 7 meses, pero esto viene de más atrás todavía, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo yo he participado en unas 8 reuniones, 9 reuniones en la ciudad de La Paz, y se le ha presentado esta propuesta al diputado Yutkra, que fue él el que nos dijo, bueno, aquí vienen y nos piden, y nos piden, y nos piden. Bueno, también presente pues propuestas. Eso es lo que ha hecho, digamos, este comité interinstitucional, presentar propuesta. Después de varias reuniones, nos dice el diputado Yutkra, bueno, los he escuchado, entonces yo también les voy a hacer una contrapropuesta a la inicial de la 035. Nos hizo esperar una semana, y en esa semana nos volvió a reunir a los sectores, ¿no? El sector médico, el sector de la Confederación Universitaria de Docentes, el sector de los jubilados, ¿no? ¿Y qué nos plantea como contrapropuesta? Mantener su proyecto de ley 035 de la jubilación forzosa, pero en el parágrafo que dice que las personas que quieran seguir trabajando, dice, ¿no?, deberán someterse a un examen de actitud físico, psíquico. Ahí lo que él plantea es que, digamos, que el trabajador cuando quiera seguir trabajando y se someta al examen, dice, puede estar acompañado, dice, de un médico de su seguro. Dice, ¿no? O sea, no nos dice nada, pues, ¿no? Porque al final todas las reglas del juego la mantienen ellos. Fue ahí donde se rompió el diálogo. Por eso es que ha habido un paro, por ejemplo, el sector médico de 120 horas. Se está anunciando otro paro más, ¿no? Están también los trabajadores de salud. Hay una declaratoria de emergencia del sistema público de universidades. En el tema de la Universidad Cruceña, la Gabriel René Moreno, bueno, nos ha pillado, digamos, ya en receso universitario. Entonces esto se va a retomar, yo creo, a partir del 10 de agosto, cuando volvamos al segundo semestre. Pero, como podrás ver, lo que nos ofreció es nada, no nos ofreció ninguna solución, porque en algún momento el diputado Yutkra dijo, lo que pasa es que yo tengo pues la presión, dijo, de la Central Obrera Boliviana, el sector de los mineros, bueno, pues y nosotros los otros trabajadores de otros sectores, pues ¿qué somos, digamos, no? Entonces, por eso es que se ha quedado en este rompimiento, digamos, de este acuerdo, de esta mesa técnica que se abrió. Y por eso es que, por ejemplo, el que está activo ahorita con las medidas de presión es el sector médico, que es un sector muy organizado de la sociedad civil. Teófilo, muchísimas gracias por la explicación. Es un tema que interesa obviamente a sectores muy importantes de la población. Bueno, y espero que siga habiendo ese tipo de trabajo de comisiones como la que ustedes han conformado, con todo ese conocimiento técnico para afrontar los debates de estos temas de interés público. Muchas gracias. Gracias a vos, Oscar, por el espacio que nos das para poder un poco hacer conocer estos temas que son de difícil accesibilidad a la gente a veces. Así es. Muchas gracias.